En el universo colorido y aparentemente inocente de Hora de Aventura, existen personajes que, detrás de su apariencia caricaturesca, esconden historias oscuras, trágicas y profundamente humanas. Entre todos ellos, pocos han causado tanto impacto como el Rey Helado. Lo que a simple vista parece ser un villano ridículo y obsesionado con secuestrar princesas, en realidad esconde uno de los trasfondos más dolorosos y perturbadores de toda la serie. Hoy vamos a sumergirnos en el origen de Simon Petrikov, el hombre que alguna vez fue un bondadoso erudito y que terminó perdiéndose en la locura gracias a una antigua corona maldita. Así que ponte cómodo y acompáñame en este video. Antes de ser el temido Rey Helado, Simon Petrikov era un simple humano. Se nos presenta como un arqueólogo, un investigador apasionado por los misterios del pasado. Simon tenía una vida tranquila, dedicada a los libros y al conocimiento. Además, estaba enamorado y comprometido con Betty Grove, la mujer que sería el gran amor de su vida. A diferencia del caricaturesco villano en que se convertiría, Simon era un hombre bondadoso, curioso y con un gran corazón. Y justamente su amor por lo desconocido fue lo que lo llevó a toparse con el objeto que marcaría su destino para siempre, la corona mágica. Durante sus estudios y viajes, Simon adquirió una antigua reliquia, una corona de origen misterioso. En sus propias palabras, la encontró en una tienda en el norte de Escandinavia, vendida como una simple baratija. Pero esa corona escondía un poder inimaginable. Simon, intrigado, decidió probársela, sin saber que en ese momento había sellado su destino. Al colocarla sobre su cabeza, comenzó a escuchar voces extrañas. Voces que lo llamaban, que lo empujaban hacia pensamientos oscuros. Además, descubrió que podía manipular el hielo y la nieve, pero al mismo tiempo empezó a sufrir lapsos de memoria, visiones y cambios de humor cada vez más violentos. El poder de la corona tenía un precio terrible, poco a poco estaba consumiendo la mente de Simon. De ser un hombre brillante y amoroso, empezó a volverse errático, paranoico y obsesivo. Betty, incapaz de comprender qué estaba pasando, vio cómo el hombre que amaba se hundía en una locura cada vez más peligrosa. Simon comenzó a perder no solo su cordura, sino también su humanidad. Su aspecto cambió, el cabello negro se volvió blanco, su piel adquirió un tono azulado y su cuerpo se transformó. Cada vez que usaba los poderes de la corona, su mente se fragmentaba más. Ya no podía distinguir entre realidad y alucinación. Pero el mundo tampoco estaba en paz. La guerra de los champiñones, una devastadora guerra nuclear que arrasó la Tierra, terminó por destruir la civilización humana. Fue entonces cuando Simon, ya afectado por la corona, tuvo que sobrevivir en un mundo posapocalíptico. En este caos, conoció a una niña huérfana llamada Marceline. Simon, aunque ya estaba perdiendo la razón, la adoptó y la protegió como si fuera su hija. Le regaló un peluche, llamado Hambo, y le prometió que la cuidaría. Sin embargo, la maldición de la corona seguía avanzando. Simon sabía que, tarde o temprano, perdería completamente la razón y pondría en riesgo incluso a Marceline. Simon intentó resistirse, pero no pudo. La voz de la corona lo dominó por completo. Lo que alguna vez fue un arqueólogo bondadoso y un padre adoptivo amoroso, se convirtió en una caricatura retorcida, el Rey Helado. Obsesionado con encontrar compañía, comenzó a secuestrar princesas, convencido de que necesitaba una reina a su lado. Su comportamiento era errático y ridículo, pero detrás de ese villano cómico se escondía una verdad trágica. Simon ya no era consciente de quién era en realidad. El amor por Betty, sus recuerdos, incluso su cariño por Marceline, todo había quedado enterrado bajo capas de hielo y locura. Lo perturbador del Rey Helado es que Simon sigue allí dentro, atrapado, consciente en algunos momentos de lo que perdió. La corona no solo le dio poder, sino que lo convirtió en un prisionero de sí mismo. Cada vez que lograba recordar un fragmento de su vida pasada, el dolor lo destruía aún más. En varios episodios se nos muestra cómo el Rey Helado conserva cartas, diarios y objetos de Simon, como si en el fondo aún intentara aferrarse a lo que fue. Pero la locura siempre regresa, y lo arrastra de nuevo a ser ese bufón aterrador, un rey que gobierna un castillo de hielo en soledad. Uno de los aspectos más oscuros de esta historia es su relación con Betty.
Cuando Simon comenzó a perderse en la locura, Betty intentó salvarlo. Pero las circunstancias y la guerra hicieron que quedaran separados para siempre. Betty, en su obsesión por ayudarlo, viajó incluso a través del tiempo y la magia, sacrificando su propia vida en múltiples intentos desesperados por devolverle la cordura. La tragedia del Rey Helado no es solo su propia pérdida de humanidad, sino también la manera en que destruyó la vida de la mujer que lo amaba. Lo interesante del origen del Rey Helado es que Hora de Aventura no lo presenta solo como un villano, sino como una metáfora de la enfermedad mental y la demencia. La corona representa un trastorno que consume lentamente la identidad de Simon, dejando tras de sí a alguien irreconocible. El dolor de Marceline, de Betty y de los personajes que lo conocieron refleja el sufrimiento de quienes ven a un ser querido perderse en una enfermedad como el Alzheimer o la esquizofrenia. Ese es el verdadero terror detrás del Rey Helado, no es un monstruo que eligió ser malvado, sino un hombre que perdió la batalla contra su propia mente. A lo largo de Hora de Aventura, el Rey Helado es presentado con un tono humorístico. Es torpe, ridículo y hasta patético. Pero cada vez que la serie se adentra en su pasado, la risa se transforma en incomodidad y tristeza. Los creadores jugaron con esa dualidad, el espectador pasa de verlo como un villano gracioso a comprender que en realidad es una víctima. De hecho, algunos de los episodios más emotivos y oscuros de la serie giran en torno a él, mostrando retazos de Simon atrapados bajo la locura de la corona. El origen del Rey Helado es uno de los relatos más poderosos de la animación moderna. Es la historia de un hombre que lo tenía todo, amor, inteligencia y una vida tranquila, pero que fue destruido por un objeto maldito y por un mundo en ruinas. Simon Petrikov murió el día en que se colocó la corona, y lo que quedó fue el Rey Helado, un ser trágico, ridículo y a la vez aterrador. Un villano que no lo es por elección, sino por condena. La corona no es un simple objeto mágico cualquiera. Su origen se remonta a una civilización antigua, posiblemente prehumana, que comprendía el poder del hielo como fuerza destructora y eterna. Aunque la serie nunca da una respuesta definitiva sobre quién la creó, se sugiere que fue forjada con la intención de ser un arma o un artefacto de control. Lo más perturbador es que la corona parece tener una voluntad propia. No solo otorga poder, sino que se apodera de la mente de quien la lleva, borrando lentamente su identidad. En el caso de Simon, este proceso fue gradual, casi como una enfermedad progresiva, pero inevitable. Cada poder utilizado, cada ráfaga de hielo, cada invocación de tormenta, era un paso más hacia la desaparición de su verdadero yo. Uno de los elementos más desgarradores del origen del Rey Helado es su relación con Marceline. Después de la Guerra de los Champiñones, el mundo era un páramo hostil y la niña estaba completamente sola. Simon se convirtió en su protector, dándole calor, alimento y cariño en medio de la devastación. La escena donde Simon le entrega a Marceline el peluche Jambo es uno de los momentos más simbólicos de la serie, un regalo cargado de amor, pero también un recordatorio de que él sabía que no estaría siempre para cuidarla. Lo trágico es que Marceline fue testigo del deterioro de Simon. Vio cómo el hombre que la cuidaba empezaba a transformarse en algo irreconocible, hasta el punto de que tuvo que alejarse de él para salvarse. Esa herida emocional marcó para siempre a Marceline, quien, aunque llegó a ser poderosa e independiente, nunca pudo borrar el recuerdo de aquel papá postizo que perdió en las garras de la locura. En el presente de Hora de Aventura, el Rey Helado es presentado como un antagonista obsesionado con las princesas, alguien torpe, molesto y que nunca logra concretar sus planes. Pero lo que hace tan perturbador a este personaje es que no es malvado por decisión propia. En realidad, la corona lo impulsa a actuar de esa manera, repitiendo patrones compulsivos que él mismo no comprende del todo. Detrás de sus acciones absurdas, se esconde un grito de ayuda. Simon está buscando compañía, intentando llenar un vacío que dejó su separación de Betty y la soledad eterna en la que se encuentra atrapado. La comedia y el ridículo se convierten en una máscara que esconde una tragedia silenciosa. Otro aspecto inquietante es la longevidad que la corona le otorgó. Mientras todos los humanos fueron desapareciendo tras la guerra, Simon sobrevivió. Eso significa que el Rey Helado es, probablemente, uno de los últimos vestigios de la humanidad original en la Tierra de U. Pero esa inmortalidad es una condena. Vivir miles de años,
viendo cómo todo cambia y se transforma, sin poder recordar con claridad quién eres ni de dónde vienes, es un tormento mucho peor que la muerte. Este detalle convierte al rey helado en un símbolo de cómo la eternidad puede ser más una maldición que un regalo. El origen del rey helado no es solo la historia de un villano de caricatura, sino una tragedia épica disfrazada bajo capas de hielo y locura. Simon Petrikov no murió realmente, pero tampoco sobrevivió. Quedó atrapado en un limbo entre lo humano y lo monstruoso, entre la cordura y la demencia. Su historia nos recuerda que, muchas veces, los peores destinos no son aquellos en los que se pierde la vida, sino los que nos arrebatan la identidad, los recuerdos y la esencia de lo que somos. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle me gusta al video, y como siempre, deja tus comentarios. Un saludo.